Por supuesto que la interacción de mansedumbre y promesa de la tierra se puede divisar de entrada una enseñanza muy habitual de la historia. Los conquistadores vienen y van. Se quedan los sencillos, los humildes, que cultivan la tierra y continúan sembrando y cosechando entre penas y alegrías. Los humildes, los sencillos, son incluso vistos de manera puramente histórica, más permanentes que los violentos, pero es más lo que está en juego. La progresiva universalización del concepto de tierra a partir de los fundamentos teológicos de la esperanza se corresponde también con el horizonte universal que hemos encontrado en la promesa de Zacarías. La tierra del Rey de la Paz no es un estado nacional, va de mar a mar. Zacarías capítulo 9, versículo 10. La paz tiene como objetivo la eliminación de las fronteras y la renovación de la tierra, por la paz que viene de Dios. La tierra permanece al final a los mansos, a los pacíficos, nos dice el Señor. Ella debe convertirse en la tierra del Rey de la Paz. La tercera bienaventuranza nos invita a vivir para ello. Para nosotros, los cristianos, toda asamblea eucarística es ese lugar en el que es soberano el Rey de la Paz. La comunidad universal de la Iglesia de Jesucristo es, por tanto, un anteproyecto de la tierra de mañana, que ha de ser un país en el que reine la paz de Jesucristo. También en ese punto la tercera bienaventuranza está en estrecha consonancia con la primera, lo que significa reino de Dios. Se hace un poco más visible desde ahí, si bien el alcance de estas palabras va más allá de la promesa de la tierra. Con esto nos hemos adelantado a la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bastará, por tanto, por un par de indicaciones breves sobre estas palabras fundamentales de Jesús. En primer lugar, se puede percibir en ellas el trasfondo histórico universal. En su relato de la infancia de Jesús, Lucas había evocado la diametral diferencia entre este niño y el todopoderoso César Augusto, que era alabado como salvador de todo el género humano y como el gran pacificador. Anteriormente, el César había hecho uso del título de pacificador de la ecúmene. Entre los creyentes de Israel surge el recuerdo de Salomón, en cuyo nombre está contenida la palabra paz, Shalom. El Señor había prometido a David: en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Fin de la cita. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9 y siguientes. Con esto se hace patente una conexión entre la condición de Hijo de Dios y la del Rey de la Paz. Jesús es el Hijo y lo es realmente. Por tanto, solo Él es el verdadero Salomón, el que trae la paz. El instaurar la paz pertenece por su propia esencia a la condición filial. De modo que esta bienaventuranza invita a hacer y hacer lo que el Hijo hace, para así convertirnos en hijos de Dios. Esto vale primeramente a escala reducida en el espacio vital de cada cual. Comienza con esa decisión fundamental que Pablo pide apasionadamente en nombre de Dios. Cito: en nombre de Cristo, os pedimos dejaos reconciliar con Dios. Fin de la cita. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. La desaveniencia con Dios es el punto de partida de todas las intoxicaciones del hombre, y su superación es la condición fundamental para la paz en el mundo. Solo el hombre reconciliado con Dios puede estar reconciliado y en consonancia consigo mismo, y solo el hombre reconciliado con Dios y consigo mismo puede instaurar la paz en torno a él.
y a lo largo y ancho del mundo. El contexto político que resuena tanto en el relato de la infancia de Lucas como en las bienaventuranzas de Mateo anuncia todo el alcance de estas palabras. Que haya paz en la tierra. Lucas capítulo 2, versículo 14. Es voluntad de Dios y por tanto también una tarea encomendada al hombre. El cristiano sabe que la existencia de la paz va ligada a que el hombre permanezca en la eudokia de Dios, en su complacencia. La lucha por mantenerse en paz con Dios es parte insoslayable de la lucha por la paz en la tierra. De allí vienen los criterios y la fuerza para esta lucha, que allí donde Dios queda fuera del alcance de la vista de los hombres, también la paz se desmorona y la violencia aumenta desmesuradamente, con crueldades antes insospechadas. Lo vemos hoy, con sobrada claridad. Volvamos a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Es bueno llorar y glorificar la tristeza? Hay dos clases de tristeza. Una tristeza que ha perdido la esperanza, que ya no confía en el amor y que mina y destruye por dentro la verdad y por tanto al hombre. Y una tristeza que procede del sobrecogimiento por la verdad y lleva al hombre a la conversión, a la resistencia contra el mal. Esta tristeza cura, pues enseña al hombre a esperar y a amar de nuevo. La primera tristeza la representa Judas, quien, horrorizado por su propia caída, ya no se atreve a esperar. Desesperado, se ahorca. La segunda clase de tristeza la representa Pedro, quien, alcanzado por la mirada del Señor, rompe a llorar con lágrimas sanadoras, que roturan la tierra de su alma. Él comienza de nuevo y se hace un hombre nuevo. Ezequiel capítulo 9, versículo 2 nos ofrece un testimonio impresionante de este tipo positivo de tristeza, que combate el poder del alma. Allí se encarga a 6 hombres la ejecución del castigo de Jerusalén, del país que se había llenado de crímenes, de la ciudad que estaba llena de injusticias. Capítulo 9, versículo 9. Pero primero un hombre vestido de lino tiene que escribir la letra hebrea Tau, una especie de signo de la cruz, en la frente de todos aquellos que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en la ciudad se cometen. Capítulo 9, versículo 4. Y así los marcados son excluidos del castigo. Son hombres que no bailan al son que les tocan, que no se dejan arrastrar por quienes simpatizan con una injusticia que se han convertido en algo normal, sino que sufren por ella. Aunque no esté en su poder cambiar la situación en conjunto, oponen al poder del mal la resistencia pasiva del sufrimiento, esa tristeza que pone un límite al poder del mal. La tradición ha encontrado una imagen más de la tristeza sanadora. María, que en su hermana, la mujer de Cleofas, y con María Magdalena y con Juan, está junto a la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 25 y siguientes. Volvemos a encontrar ante nosotros, como en la visión de Ezequiel, en un mundo lleno de crueldad y cinismo o de conformismo medroso, al pequeño grupo de hombres que permanecen fieles. No pueden impedir la desgracia, pero con su compasión se ponen del lado del condenado. Con su amor compartido están del lado de Dios, que es el amor. La compasión hace pensar en las grandiosas palabras de San Bernardo de Claraval en su comentario al Cantar de los Cantares. Impassibilis et Deus sed nos incompasibilis. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. Al pie de la cruz de Cristo es como mejor se entienden las palabras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quien no endurece su corazón ante el dolor,
ante la necesidad ajena, quien no abre su alma al mal, sino que sufre bajo su poder y de este modo da la razón a la verdad, es decir, a Dios, ese abre la ventana al mundo para que entre la luz. A los que así lloran les está prometido el gran consuelo. En este sentido, la segunda bienaventuranza guarda una relación muy estrecha con la octava. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. La tristeza de la que habla el Señor es el inconformismo con el mal. Es una forma de oponerse a lo que todos hacen y a lo que se impone al individuo como modelo de conducta. Esta clase de resistencia no la soporta el mundo, que exige que se haga como los demás. Al mundo esta tristeza le parece una denuncia que se opone al aturdimiento de la conciencia, y de hecho lo es. Por eso los que lloran se convierten en perseguidos por causa de la justicia. A los que lloran se les promete consuelo, a los perseguidos el reino de Dios. Es la misma promesa que se hace a los pobres de espíritu. Ambas promesas están muy cerca la una de la otra. El reino de Dios, el estar amparado por el poder de Dios y cobijado en su amor, esto es el verdadero consuelo. Y a la inversa, el que sufre solo encontrará verdadero consuelo y sus lágrimas solo se enjuagarán por completo, cuando ya ninguna violencia homicida pueda amenazarlos a él y a los débiles de este mundo. El consuelo solo será pleno cuando hasta las penas no comprendidas del pasado sean alcanzadas a la luz de Dios y merced a su bondad, alcancen un sentido reconciliador. El verdadero consuelo solo habrá aparecido cuando esté derrotado el último enemigo, la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26, junto con todos sus cómplices. De este modo, esta promesa de consuelo nos ayuda a entender lo que se quiere decir con reino de Dios, de los cielos, y a la inversa la expresión reino de Dios. Nos da una idea del consuelo que el Señor prepara para todos los que lloran y sufren en este mundo. Todavía hemos de añadir aquí una indicación para Mateo y sus lectores y oyentes, la expresión, cito, perseguidos por causa de la justicia. Fin de la cita. Tenía un significado profético. Para ellos, con esa expresión el Señor se refería anticipadamente a la situación de la iglesia por la que ellos estaban pasando. La iglesia se había convertido en iglesia perseguida por causa de la justicia. En el lenguaje de la antigua alianza, justicia es la expresión para la fidelidad a la Torá, la fidelidad a la palabra de Dios, tal como había sido exigida siempre por los profetas. Es el mantenimiento del recto camino mostrado por Dios, cuyo centro son los 10 mandamientos. El correlato neotestamentario del concepto veterotestamentario de justicia es la fe. El creyente es el justo, que sigue los caminos de Dios. Salmo capítulo 1, Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Pues la fe es el caminar con Cristo, en el que se cumple toda la ley. La fe nos une con la justicia de Cristo mismo. Los hombres perseguidos por causa de la justicia son aquellos que viven de la justicia de Dios, los que viven de la fe, debido a que el deseo del hombre siempre tiene como meta emanciparse de Dios y seguirse solo a sí mismo. La fe siempre se presentará como lo que contradice al mundo, a los poderes en cada caso dominantes, y por eso en todos los periodos de la historia habrá perseguidos por causa de la justicia. A la iglesia perseguida de todos los tiempos se le ha dado esta palabra de consuelo. En medio de sus debilidades y de sus padecimientos, ella sabe que está allí, donde el reino de Dios llega. Si en esta promesa, al igual que las bienaventuranzas anteriores, podemos encontrar una dimensión eclesiológica, una interpretación de la esencia de la iglesia,
también nos vuelve a salir al paso el fundamento cristológico de estas palabras. Cristo crucificado es el justo perseguido del que habla los profetas del Antiguo Testamento, en especial los cantos del siervo de Dios, pero que también había sido parrundado por Platón. Precisamente de este modo, Cristo mismo es la venida del reino de Dios. La bienaventuranza es una invitación al seguimiento del crucificado, invitación dirigida tanto al individuo como a la Iglesia en su totalidad. La frase conclusiva de los macarismos, la bienaventuranza de los perseguidos, presenta una variante que nos permite ver algo nuevo. Jesús promete alegría, regocijo, gran retribulación a aquellos a quienes, cito, insulten y persigan y calumnien de cualquier modo por mí. Fin de la cita. Aquí, suyo, la actitud hacia su persona se convierte en criterio de justicia y de salvación. Si en las otras bienaventuranzas la cristología está, por así decir, oculta, aquí se hace patente el mensaje de que Él mismo es el punto central de la historia. Jesús atribuye a su yo una normalidad que no puede reclamar para sí ningún maestro de Israel, ni ningún doctor de la Iglesia. Quien así habla ya no es profeta en el sentido habitual, mensajero y fiduciario de otro. Él mismo es punto de referencia de la vida recta. Él mismo es la meta y el centro. En el resto de nuestras meditaciones reconoceremos que esta cristología directa es constitutiva para el Sermón de la Montaña en su conjunto. Lo que por ahora solo se ha tocado levemente se desplegará al seguir las palabras del sermón. Oigamos ahora la segunda de las bienaventuranzas, que no hemos tratado hasta el presente. Cito: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Fin de la cita. Esta alabanza está internamente emparentada con el dicho sobre los que lloran y serán consolados. Del mismo modo que allí se hace una promesa a quienes no se pliegan al dictado de las opiniones y costumbres dominantes, sino que sufren por resistirse a ellas. También aquí se trata de quienes están alerta, de quienes están a la búsqueda de lo grande, de la verdadera justicia, del verdadero bien. Una expresión que se encuentra en una secuencia de textos del libro de Daniel, se convirtió para la tradición en el resumen de la actitud de la que aquí se trata. Allí se describe a Daniel como vir desiderium, como, cito, hombre de deseos. Fin de la cita. Daniel capítulo 9, versículo 23, Vulgata. La mirada se dirige a los hombres que se contentan con lo presente y no ahogan esa inquietud del corazón que dirige al hombre a algo más grande, de modo que se ponen interiormente en camino. De modo parecido a los sabios de Oriente que buscan a Jesús, la estrella que muestra el camino a la verdad, al amor, a Dios, son hombres dotados de una sensibilidad interior que lo hace capaces de oír y ver los signos callados que Dios envía al mundo y que quiebran la dictadura de lo acostumbrado. ¿Cómo no pensar aquí en aquellos sabios humildes en lo que la antigua alianza se abre a la nueva y se transforma en ella? ¿Cómo no pensar en Zacarías e Isabel, en María y José, en Simeón y Ana, que en vigilia interior esperan la salvación de Israel, cada uno a su manera, y que con su piedad humilde, con la paciencia de su esperanza y anhelo, preparan los caminos al Señor? Pero no pensamos también en los 12 apóstoles, en hombres como veremos de orígenes espirituales y sociales muy diversos, pero que en medio de su trabajo y de su vida cotidiana habían conservado el corazón abierto que los abrió a la llamada de aquel que era más grande. O en la pasión por la justicia de un Pablo, que sigue el camino equivocado, pero al que esa pasión
prepara para ser derribado por Dios y llevado de ese modo a una nueva lucidez. Podríamos seguir así recorriendo toda la historia. Edith Stein dijo una vez que quien busca sincera y apasionadamente la verdad está en el camino que lleva a Cristo. De hombres tales habla la bienaventuranza, de esa sed y hambre que son dichosos porque conducen al hombre a Dios, a Cristo, y por eso abren el mundo al reino de Dios. A mí me parece que este es el lugar en el que, partiendo del Nuevo Testamento, se puede decir algo sobre la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. La teoría actual viene a decir que cada cual debe vivir su propia religión, o quizá incluso el ateísmo en el que se encuentra. De este modo encontrará la salvación. Semejante opinión presupone una imagen muy extraña de Dios y una idea extraña del hombre y del camino que ha de seguir la humanidad. Intentemos aclarar esto por medio de un par de preguntas prácticas. ¿Se vuelve alguien bienaventurado y Dios lo reconoce como justo por haber cumplido a conciencia los deberes de la venganza de la sangre? ¿Por haberse comprometido enérgicamente con la guerra santa y haber participado en ella? ¿O por haber realizado ciertos sacrificios de animales? ¿O por haber realizado abluciones rituales y demás observancias? ¿O por haber hecho de sus opiniones y deseos el dictado de su conciencia, de este modo haberse erigido a sí mismo en criterio? No. Dios exige lo contrario. El despertar interior a su consuelo silencioso que está en nosotros y nos arranca de las meras costumbres, poniéndonos en camino a la verdad. Hombres que, cito, tienen hambre y sed de justicia, fin de la cita. Tal es el camino abierto para todos. Es el camino que termina en Jesucristo. Todavía queda el macarismo. Cito, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Fin de la cita. Mateo capítulo 5, versículo 8. El órgano con el que se puede ver a Dios es el corazón. El mero entendimiento no basta. Para que el hombre se haga capaz de percibir a Dios, han de cooperar las energías de su existencia. La voluntad ha de ser pura, y antes aún el fundamento afectivo del alma que da dirección al entendimiento y a la voluntad. Con corazón se alude precisamente a esa colaboración interior de las capacidades perceptivas del hombre, en la que también participa la adecuada compenetración de cuerpo y alma, como corresponde a la totalidad de la criatura, hombre. El temple afectivo fundamental del hombre depende en parte precisamente de esta unidad de alma y cuerpo, y de que el hombre asuma juntos su ser corporal y su ser espiritual, de que someta el cuerpo a la disciplina del espíritu, pero sin aislar el entendimiento o la voluntad, sino aceptándose a sí mismo desde Dios y reconociendo y viviendo la corporeidad de su existencia como riqueza del espíritu. El corazón, la totalidad del hombre, ha de ser puro, interiormente abierto y libre, para que el hombre pueda ver a Dios. Teófilo de Antioquía, muerto hacia 180, discutiendo con hombres que le preguntaban, lo expresó una vez más así, cito, si tú dices, muéstrame a tu Dios, yo te digo a ti, muéstrame al hombre que hay en ti. Y es que Dios es visto por aquellos que son capaces de verlo y tienen abiertos los ojos de su espíritu. El hombre ha de tener un alma tan pura como un espejo de metal pulido. Fin de la cita. Surge así la pregunta, ¿cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre? ¿Cómo puede librarse de la catarata que enturbia su mirada o incluso la ciega? La tradición mística de la vía de purificación que asciende hasta la unificación ha intentado dar respuesta a esta pregunta,
Pero ante todo debemos leer las bienaventuranzas en el contexto bíblico. Allí encontramos el tema sobre todo en el Salmo 24, que es expresión de una antigua liturgia celebrada a las puertas del templo. Cito: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura con engaño. Fin de la cita. Ante la puerta del templo surge la pregunta: ¿de quién podrá estar en la proximidad del Dios vivo? Cito: manos inocentes y un corazón puro. Fin de la cita. Son la condición requerida. El Salmo explica las múltiples maneras, el contenido de esta condición para el acceso a la morada de Dios. Un requisito imprescindible es que el hombre que quiera entrar donde está Dios, pregunten por él, busquen su rostro. De modo que como condición fundamental vuelve a aparecer la misma actitud que encontramos descrita en la fórmula: hambre y sed de justicia. Preguntar por Dios, buscar su rostro, es la condición primera y fundamental del ascenso que lleva al encuentro con Dios. Pero ya antes se señala como contenido de las manos inocentes y del corazón puro, que el hombre no engañe y no jure con engaño. Por tanto, la honradez, la veracidad, la justicia para con el semejante y para con la comunidad, eso que podríamos denominar moral social, pero que en realidad llega al fondo del corazón.